con la clase de hoy día. ¿Pudieron echarle un vistazo al documento que le mandé de trascendencia e inmanencia, el link que le mandé? ¿Lo pudieron leer o no? ¿Sí? ¿No? Yo- Bueno, ese documento es muy importante que lo lean, que lo bajen, porque realmente les va a dar un poco más de luz a lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Y eso les va a ayudar mucho más a entender justamente lo que significa la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Creo que esa es la bajada que siempre tenemos que estar pendientes, ¿sí? Bueno, oramos al Señor, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias porque podemos comenzar con esta clase. Te agradezco, Señor, por mis hermanos y hermanas que ya están, Señor, conectados, y oramos para que tú nos ayudes, Señor, en esta clase de hoy a poder ir entendiendo un poco mejor y cada día, Señor, lo que significa, Señor, que tu Espíritu Santo esté morando en nosotros. Ayúdanos, Señor, en lo de hoy día, y que tu gracia nos alcance, que tu gracia, Señor, nos siga guiando en todo. En nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, hoy día voy a ver el tema, vamos a ver el tema de la deidad del Espíritu Santo. Es un tema que yo sé que es bastante tratado dentro de las iglesias de la UCB en cuanto a la información, hablemos así, ¿sí? Pero está dentro de nuestro sílabo el poder tratarlo, y me gustaría que lo fuéramos viendo según los pasos que están ahí en el manual que yo les pasé, ¿sí? Entonces, a Dios el Espíritu Santo se le dan nombres divinos, ¿sí? Ahora, es interesante que ya, creo que lo mencionamos, ¿cierto?, en otra oportunidad, cuando se habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu, a Dios el Espíritu Santo se le agrega a una palabra que no está incluida ni el Padre ni el Hijo, que es la palabra Santo, ¿cierto? ¿Qué palabra? Entonces, la palabra Santo. Entonces Ah, tenemos que, no se habla de Padre Santo ni Hijo Santo, sino que se habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es interesante por digamos, esa palabra, hablemos así, compuesta, por así decirlo, de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, esa claridad creo que es muy importante en cuanto a su deidad, en cuanto a la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué ese atributo nombrado ya desde su nombre? ¿Entienden? No así con el Padre y con el Hijo, pero sí en relación a Él, vemos sí que hay ¿cómo se llama? Esta distinción, por así decirlo. Y vamos a ver cinco puntos importantes en todo esto. Al Espíritu Santo, ustedes saben, se les da un nombre divino en relación a quién es Él, ¿cierto? Ustedes leen allá en Hechos 5:4, ustedes saben la historia, una pareja que tenía unos bienes, los venden, y al final ellos se ponen de acuerdo de que no van a entregar, digamos, lo que podrían haber entregado, y hay una mentira en ambos. Por eso que en Hechos 5:4 dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. Y ahí viene la parte importante del texto: no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Allá está la importancia de la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? El hecho de saber entonces que como dijimos en clases anteriores, uno como que ha personificado a Dios Padre y a Dios Hijo de tal manera como que son, obviamente, personas, pero en nuestro contexto, como que fueran personas así como nosotros. Y sabemos que Jesús vino y tomó forma humana, ¿no? Eso sí, sabemos. Pero también la Escritura nos dice que Dios en sí es espíritu, por eso el espíritu espera que se le adore en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no tenemos una figura, digamos, corpórea de quién es Dios. Y acá creo que se acentúa más por el tema de esta mentira, porque el hecho de que la gente estaba también recién comenzando a ver, a entender esto de ser morado por el Espíritu Santo, obviamente que esto era algo que era como
hablemos así, novedoso en el sentido de esa morada que ya iba a estar permanentemente en el creyente, no así como ocurría en el Antiguo Testamento, que era algo más que venía, estaba y después podía salir. Ahora, acá la mentira que se menciona allí hace un contraste entre el hombre y Dios, ¿sí? Este es el punto. El hombre, el hombre por su naturaleza caída, obviamente parte de eso es su mentira. Lo hemos visto ya en varias, lo vemos en varias partes de la Escritura donde hay una mentira o mentiras de parte del hombre, pero a Dios justamente se le dice que él no puede, él no va a mentir porque Dios no es hombre. Y ahí vemos entonces la relación de Dios, del Espíritu Santo con este texto. Hay un texto que me llama siempre la atención y que me gusta mucho, es el 2 de Corintios 3:18, que está ahí en tu manual. Este pasaje en 2 de Corintios 3:18 habla de algo muy importante de por qué la deidad, aunque ahí no dice en ninguna parte del texto que habla que Dios, el Espíritu Santo es Dios, vamos a entender por la estructura del versículo que sí lo es. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando van a la Escritura, yo les pido que ustedes cuando vayan a la Escritura no vayan solamente en la superficie, traten de pedir a Dios que les ayude a entender el contexto real y lo complejo del texto, lo profundo del texto. No ahora para alardear de que somos profundos, sino justamente para poder entenderlo mejor. ¿Sí? Bueno, ¿dónde creen ustedes que aquí aparecería la deidad de Dios el Espíritu Santo en 2 de Corintios 3:18? Todos nosotros, todos, mirando a cada descubierto como un espejo de la gloria del Señor, más de gloria en gloria. ¿Dónde ustedes aprecian en ese pasaje que sería Mirando también. donde podríamos ver la persona del Espíritu Santo? Como Dios, a eso me refiero. Somos transformados. ¿Ya? Podría ser en el tema de la transformación, sí, es un buen punto. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez más, no, tenemos que ver el De texto. gloria en gloria. Más. ¿Ya? Puede ser en los versículos anteriores, cuando dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad, y después dice, por tanto, o sea, debido a esto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, y como que lo vuelve a declarar. Bueno, bien, podría ser. Bien. Tenemos allá cierto, hablamos de la transformación, hablamos también de lo previo, ¿cierto? Como menciona Johnny, que podría guiarnos a esto. Ahora, esta expresión de transformación, no sé si la logran captar, como está allí, ¿cierto? Dice transformados y menciona un par de palabras muy interesantes, y las palabras son de gloria en gloria, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria, y habla hasta dónde, cuál sería el fin de esta transformación. ¿Cuál sería el fin de esta transformación? O el La final. imagen. Bien, La misma Ser imagen. igual a Jesucristo. bien, esa es la idea. La idea es que la transformación de gloria en gloria nos llevaría entonces a la misma imagen que sería obviamente la de nuestro Señor. Por eso que el texto nos dice, por tanto, nosotros todos, hablando de los creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, y dice, de gloria en gloria, y habla que es en la misma imagen. Y luego resalta el cómo, ¿sí? Es decir, cómo esto se lleva a cabo, o quién lo lleva a cabo. Y la respuesta es El el Espíritu. Dios, el Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí se ha mencionado como Dios, como Espíritu del Señor. Por lo tanto, no podría haber una transformación gloriosa de un creyente a la imagen de Cristo
si no fuera hecha por Dios mismo. ¿Me explico? Ese es el punto profundo del texto. No puede haber una transformación real, gloriosa, completa, si no es dada por el mismo Dios. En este caso, por Dios, el Espíritu Santo, y aquí el texto lo dice por Dios, el Espíritu, como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Entonces, por eso, hermanos, es importante cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico, no solamente veamos la superficie, tratemos siempre de ver lo que está dentro del texto para poder navegar y poder meternos un poco. La palabra escudriñar, que se menciona en el Nuevo Testamento, que escudriñar las Escrituras, justamente nos llevan a este punto. La idea de un minero que va, escarba para sacar algo precioso de ahí, de una roca o de una cantera, etcétera, donde puede estar trabajando. Esta es la idea del escudriñar, ¿cierto? No solamente por fuera, sino meterse y lograr ver lo que el texto nos está diciendo, ¿sí? Bien, ¿estamos claros hasta ahí entonces? Solamente vemos estos dos textos, hay muchos más, pero esos dos textos en particular. Uno, Dios no puede mentir, por lo tanto, Dios es diferente al hombre, en este caso, Dios el Espíritu Santo. La persona que nos lleva de la Trinidad a ser transformados a la imagen de Jesucristo es otra persona de la misma Trinidad, que es Dios el Espíritu Santo. Tenemos la imagen perfecta en Cristo. Para llegar a esta gloriosa imagen perfecta de Cristo, necesitamos de otra persona de la Trinidad que nos lleve entonces de gloria en gloria a ser transformados en esta persona que Él quiere de nosotros, ¿sí? Sabemos que esto ya se hizo en la cruz, sabemos que esto ya está consumado, pero estamos viviendo todavía en este tránsito de esta vida, donde estamos hoy día caminando aún en medio del pecado, por así decirlo, ¿cierto? Somos salvos, pero en este proceso de santificación que estamos viviendo cada día es lo que se nos exige, ver a Dios, Dios el Espíritu Santo va a ser uno de los temas que vamos a tratar durante la clase en las próximas semanas. Hay atributos divinos que ustedes conocen de Dios el Espíritu Santo. Estos atributos nos dicen entonces que Él, al igual que el Padre y al igual que el Hijo, también es una persona que tiene atributos divinos. Por lo tanto, si nosotros reverenciamos a Dios el Padre por los atributos que tiene, si reverenciamos a Dios el Hijo por los atributos que tiene, entonces también debemos nosotros reverenciar a Dios el Espíritu Santo por los atributos que el Espíritu Santo tiene como Dios, ¿sí? Y no minimizarlos, sino al contrario, porque este tiene que ser la realidad ahora en nuestra vida. Bien. Una de las cosas, lo vimos creo la semana pasada, pero lo volvemos a tomar ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 14, vemos allí, dijimos que era un texto bastante, ¿cómo se llama? Trinitario, de la Trinidad, mencionado en Hebreos 9:14, hablando primero, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, tenemos allí entonces la Trinidad completa y vemos un atributo en particular allí de Dios el Espíritu Santo dado a nosotros. Y ese atributo es su eternidad, ¿cierto? Por eso menciona, mediante el Espíritu Eterno, ¿sí? El Espíritu Eterno. Bien, al ser un Espíritu Eterno, es la persona del Espíritu Santo, al ser eterno, entonces vemos que si la salvación estuvo predada desde antes de la fundación del mundo, Cordero inmolado, entonces ya sabemos entonces que Dios, el Espíritu Santo, participó de la salvación como participó el Padre y como participó el Hijo, ¿sí? Ahora, acá nos habla un poco de cuál sería el rol del Espíritu Santo aquí en esta eternidad. ¿Cuál sería para ustedes? La sangre de Cristo nos habla de su entrega en la cruz. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Su parte expiatoria. Él se ofrece sin mancha a Dios el Padre
limpiando y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuál es la idea que une la eternidad del Espíritu Santo con el creyente según el texto? Nos limpia para que al momento de presentarnos delante de Dios, Bueno, la limpieza viene a través de la sangre, ¿cierto? Porque tenemos que unir, cuando dice, cuanto más la sangre preciosa de Cristo, ¿cierto? Hay una coma, y luego hay otra coma más tarde, limpiará, ¿cierto? Entonces sabemos que es la sangre de Cristo la que ha limpiado nuestros pecados, ¿cierto? Sí. Bien. Sigamos leyendo el texto. Entonces, ¿cuál es? ¿Dónde está la parte fuerte de Dios, el Espíritu Santo, hacia el creyente? Que va a estar constantemente con nosotros, no es algo esporádico como antiguamente. Bien, eso es cierto. Pero según el texto, ¿a dónde, desde la eternidad, había un propósito de Dios el Espíritu Santo? Cristo entregaba su sangre preciosa, nos limpiaba de nuestros pecados, se ofrecía hacia nosotros para llevarnos a Dios el Padre de una forma absolutamente limpia, sin mancha. ¿Cuál en la eternidad empieza a verse el rol de Dios, el Espíritu Santo? Bueno, le ayudo un poco. Está en la última parte del texto. La última parte del texto. Sirváis al Dios vivo. Bien. Ahí hay un para qué. ¿Entienden? Sí, perdón, una futura eternidad. Desde Bien. antes de una eternidad a una futura eternidad. Ya. Y antes de esa eternidad, estamos en lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿cierto? Siendo morados por el Espíritu Santo. Algunos dicen, no, que no eran creyentes. Yo creo que eran creyentes, ¿listo? Pero es una postura bíblica. Ahora, entre eternidad y eternidad, entre la eternidad del Espíritu Santo, que nos va a llevar, obviamente, a la eternidad con Dios, el Padre, Hijo y el mismo, ¿cierto? Entre medio, ¿cuál es el rol? Y una regeneración. Limpiarnos de nuestras obras muertas. Ya, la limpieza viene a través de Cristo. Para servir competentemente al Señor. Allá está. La idea es que nos muestra un Dios eterno que nos lleva al servicio de Dios. Este es el punto. ¿Para qué Dios dejó el Espíritu? ¿Para qué Cristo dejó el Espíritu Santo en el creyente? Es como para decir, ya no va a quedar huérfano, no va a quedar solito, qué bueno, no va a quedar solo. Sí, es una verdad absoluta, pero esa verdad conlleva otras verdades. Y una de ellas es el servicio, porque tú y yo podemos hoy día servir a Dios. No es porque seamos los capos, no es porque, este sabe enseñar, sabe predicar, no, porque hay cosas, y vamos a verlo más tarde, viene el repartimiento, por decirlo, de lo que son los dones espirituales. ¿Para qué son los dones espirituales? Son para servir a la iglesia de Cristo, ¿cierto? Bueno, eso es el punto. Entonces, cuando vemos el texto que en Hebreos 9, nos damos en cuenta entonces que vemos la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, nos deja sin mancha. Dios no nos podría, el Padre, aceptarnos con pecado. Por lo tanto, somos limpiados. Y viene el para qué. Uno es, la razón de Dios es hacernos salvos, hijos de Él. Y la segunda razón que viene de la mano es el hecho de que prestemos servicio al Dios vivo. ¿Ven la expresión vivo? Esto es muy importante, porque con eso vamos a entender entonces más la eternidad, ¿sí? No solamente es eterno, según Salmo 139, 7 al 10, se nos habla que es omnipresente el Espíritu Santo. Esa es la pregunta que hace el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia?
¿O a dónde voy a huir de tu presencia? No puedo ir a ningún lado donde tu espíritu no esté, y tampoco me puedo arrancar o huir de tu espíritu. No puedo. Y es una ilusión de a veces de mala ilusión, por supuesto, cuando nosotros pecamos y creemos que Dios, bueno, como Dios no nos dio, y esta es la expresión humana. Claro, a nosotros como podemos entenderlo como seres humanos, que podemos hacer algo medio escondido, que nadie nos ve, creyendo que Dios actúa de la misma manera, que Él, tampoco nos vio. No, no, sí nos vio. Y aquí está el por qué Dios, el Espíritu Santo, mora en el creyente. No es solamente un tema de, sí, yo sé que el Espíritu Santo mora en mí. No, no, mora porque Dios, el Espíritu Santo, ahora es aquel que está en el creyente para que Dios, el Espíritu, Dios el Padre, Dios el Hijo, se regocijen en ese creyente. ¿Sí? Por lo tanto, esta omnipresencia no es solamente de saber que tenemos un Dios omnipresente, sino la razón del por qué Él es omnipresente. No importa dónde estemos, no importa lo que hagamos, Él está presente. Ahora, Él también es omnipotente. Ahora, yo creo que me acompañas a Lucas capítulo 1, verso 35. ¿De dónde se saca que en Lucas 1:35 Dios el Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente? Lucas 1. 1:35. Lucas 1:35. ¿De dónde sacamos en este texto que Dios el Espíritu Santo es omnipotente? Puede ser en la parte que dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Él estando sobre ti ya tiene el poder del Altísimo, el poder de Él. Ya, bien, bien. Ahora, el texto de quién está hablando en sí. En Lucas 1:35. Jesús. Del nacimiento de Jesús. Sí. Ahora, cuando Y nosotros... le estaba hablando a María respecto de cómo iba a concebir a un niño de manera milagrosa, digamos, sin tener relaciones sexuales con un hombre. Bien. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver el verso 35, uno se pone a pensar realmente dónde podríamos ver acá que realmente Dios, el Espíritu Santo, es omnipotente. Está hablando entonces, lo sacamos empezamos a leer el texto y nos damos cuenta entonces que este poder que se habla del Altísimo, hablando de Dios, ¿cierto? Iba a cubrir con su sombra, hay una figura muy, muy especial en todo esto, y habla algo especial. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, está hablando de un poder totalmente fuera de nuestro entendimiento, ¿cierto? Primero porque no era algo común, ¿cierto? Hablar de esta manera, por así decirlo. Pero en este pasaje en particular dice, el Espíritu Santo iba a venir sobre María y el poder del Altísimo, hablando del poder obviamente de Dios mismo, este es otro pasaje que habla de la Trinidad fuertemente, para que lo tengan claro. Hablando del Altísimo, ¿a quién se referían con el Altísimo los judíos? A Dios, a Jehová. ¿Dios Padre? Estaban hablando de Dios, ¿cierto? Estaban hablando de Jehová. Para ellos el Altísimo, era el Dios. Por lo tanto, tenemos que el poder que tenía Dios iba a cubrir con esa sombra, y utiliza la misma palabra que comienza el versículo, el Espíritu Santo, y luego hace la alusión a un santo ser. ¿Ven la cosa? ¿Cómo sabemos entonces? Relacionamos el texto, relacionamos las palabras que hay en el texto. Dios, el Espíritu Santo, iba a obrar con tal poder de lo alto que el ser que iba a nacer no podía ser otra cosa que un santo ser. ¿Sí?
no iba a ser cualquiera, no era, era diferente a Juan, era a Juan el Bautista, era diferente a cualquier otro profeta. Acá había, y la expresión es un ser santo. Y ese ser santo se le atribuye un nombre también, ¿cierto? Y ese nombre aquí aparece como Hijo de Dios. Por lo tanto, vemos la omnipotencia del Espíritu Santo, en que Él obra para que María, con el poder de Dios, pudiera concebir a este santo ser, cosa que nadie más podría haberlo hecho, ni con otro poder podría haberlo hecho. ¿Sí? Es omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 2, 10 al 11, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si el Espíritu todo lo escudriña, dice 1 Corintios 2. En el 11 es muy importante, 1 Corintios 2, 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, yo no sé, por ejemplo, ahora lo que está pasando por la cabeza de Eliseo. Y tampoco, excepto cuando me callo, él tampoco sabe lo que yo podría estar pensando, o aún cuando estoy hablando, ¿cierto? Pero él sabe lo que está pensando, por lo tanto su espíritu le dice, sí, Eliseo, estoy pensando tal cosa. Ahora, cuando uno va más allá del texto, va a la persona de Dios, el Espíritu Santo, dice acá, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. El espíritu del hombre habla de sí mismo, ¿cierto? Así tampoco, dice el texto, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así como yo sé lo que estoy pensando, asimismo, Dios el Espíritu Santo sabe lo que Dios el Padre está pensando. Y eso lo hace entonces una persona omnisciente. ¿Sí? Yo sé todo lo mío. O sea, y lo mismo que ustedes, ¿cierto? Ninguno de ustedes podría decir, no, en realidad yo no me conozco mucho. sería raro que alguien de ustedes dijera, en realidad yo no me conozco mucho. Al contrario, siempre usamos la expresión me desconozco. ¿Han escuchado esa expresión? No sé si se salió alguna vez de su boca, ¿cierto? ¿Qué queremos decir cuando decimos me desconozco? Estamos actuando de una manera que normalmente no actuaríamos, por ejemplo. Ya, bien. Es como actuar de una manera que normalmente no lo haríamos, ¿cierto? No lo haríamos. ¿Y por qué decimos eso? Porque hay algo, porque nos conocemos, ¿o no? Esa es la idea. Por lo tanto, cuando uno dice, hay cosas que me desconozco, o dije algo, en realidad, pero es que yo no soy así, decimos nosotros, ¿cierto? Bueno, esa es la idea del me conozco. Es muy raro la persona que no se conozca. O sea, tiene que ser como muy raro que una persona diga, no me conozco. Bueno, en el caso de Dios es exactamente igual. En ese sentido, Dios el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios el Padre. Eso lo hace entonces ser omnisciente. Tiene todo conocimiento de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Por eso que no podía decir, en realidad yo no. O cuando el Hijo dijo que me iba a mandar, yo no estaba preparado, yo no sabía que me iba a mandar. Imagínense que hubiese pasado eso. Todo se desmorona, toda nuestra fe se desmorona. Si de repente dice, ya ahora eres el otro consolador. No, pero ¿cómo yo? Si yo no tenía idea que... Bueno, esa es la idea de Dios conoce todo. El Espíritu Santo conoce absolutamente todo de Dios, por lo tanto lo hace una persona totalmente omnisciente. ¿Sí? Vemos entonces su deidad en base a los atributos que él tiene. Hemos visto solamente un par de ellos. Hemos visto que Dios es eterno, que Dios es omnipresente, que es omnipotente, que es el omnisciente. Y ustedes van a encontrar muchos más. Yo les ruego que después, cuando tengan tiempo, lean 139, el Salmo 139, y van a encontrar no solamente de Dios el Espíritu, van a encontrar de Dios en general,
van a encontrar muchos atributos. Creo que son cerca de 8 o 9 atributos que tienen solamente de Dios en el Salmo 139. ¿Sí? Es muy, muy hermoso ese texto. Al Espíritu Santo, creo que ya lo dijimos la semana pasada, se le atribuyeron ciertas obras, ¿sí? Obras que uno las va viendo desde el principio, y después, cuando uno vaya leyendo en la Escritura, se nos van aclarando mucho más la forma en que participó de todo lo que fue la creación, ¿sí? Entonces vemos un primer vistazo, un primer pantallazo en Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero seguimos leyendo la Escritura, nos encontramos con el Salmo 104, donde dice que Él envía el Espíritu y son creadas las cosas, por ejemplo, ¿sí? En Job se nos menciona quién es la persona que nos hizo, dice el Espíritu, este Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y allá ustedes tienen algo muy importante, porque cuando uno lee Génesis capítulo 1, ¿cierto? Todo lo que es la creación, uno podría pensar, bueno, entonces, ¿quién nos creó? ¿Nos creó Dios el Padre? Porque aquí, según Job, capítulo 33, versículo 4, habla que el Espíritu de Dios me hizo. En Génesis dice que Dios sopló el aliento de vida a Adán, y dice acá, y el soplo del Omnipotente me dio vida, relacionándolo, ¿cierto?, también con Dios el Espíritu. Entonces encontramos en Génesis capítulo 1 a Dios en la totalidad de las tres personas. De hecho, la palabra, ¿cierto?, que dijimos la otra vez era Elohim. Por lo tanto, esta pluralidad de personas nos hace ver cuál fue el rol de Dios el Espíritu Santo en esa creación. El Espíritu de Dios me hizo. Dios me hizo. Elohim. Dios en su plenitud hizo al hombre, y el soplo del Omnipotente de Dios nos dio vida. Vamos a una parte que tiene que ver no solamente con la vida humana. En Juan capítulo 3, versículo 5. Es un pasaje muy conocido por ustedes, que lo usamos muchas veces, lo hemos usado muchas veces de distintas maneras, y especialmente, digamos, para todo lo que es la salvación. Y hay una palabra aquí que no aparece en el texto, pero sí estaba en tu manual, y es la palabra regeneración. ¿Qué es para ustedes regeneración? Vamos a partir. Quiero escuchar primero a ustedes y después quisiera seguir. ¿Qué es para ustedes regeneración? Algo que ya fue generado, profesor. Algo que ya fue generado, ¿ya? Bien, ¿qué más sería? ¿Qué otra cosa piensan que puede ser regeneración? Cambiar lo que era a otra cosa. Ya, cambiar lo que era a otra cosa. Bien, por ahí estamos en el camino más correcto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué sería? Renovar. Ya, renovar, podemos usar la palabra renovar, bien. La expresión... Yo diría que fue volver al estado original, al original que Dios lo había hecho. Ya, volver al estado original. Bien. La palabra, ustedes saben que cuando se está en un verbo, la palabra re, que sería re en este caso, y luego viene un verbo, nos muestra entonces que hay algo que va a pasar, que está pasando. En este caso viene como regenerar, ¿cierto? ¿Qué significa regenerar? Es generar de nuevo, ¿sí? Generar algo de nuevo, ¿sí? Bien. Cuando uno empieza a mirar atrás, entonces, ¿por qué se usa esta palabra? Vamos a entenderla mejor todavía. Miren, vamos a ir a Juan capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Quién nos generó? Quien nos generó en un principio fue Dios, ¿cierto? Génesis capítulo 1. Dios fue el que nos generó. Pero algo ocurrió desde Génesis 3 en adelante. ¿Qué es lo que pasó?
La caída. Entró el pecado. Entró el pecado, el hombre peca, por lo tanto Ahí. viene lo que nosotros ¿No corre conocemos peligro? la caída, y ahí ya quedamos todos bajo condenación. Por lo tanto, la generación primaria, la primera generación, obviamente quedó manchada con el pecado. De ahí la razón, entonces, de la presencia de Cristo Jesús que viene y todo lo demás que ya hemos visto. Pero en eso de generar vida, el hombre siguió teniendo vida física. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Siguió teniendo vida física porque fue el mandato de Dios que el hombre se, ¿cómo se llama? Se reprodujera, que el hombre se, llenase la tierra. Multiplicara. Claro, multiplica, gracias. Esa es la expresión que Dios quería del hombre. Entonces hablamos de una vida física, y acá estamos hablando de una vida espiritual. Juan capítulo 3 nos está hablando de ahora de una vida espiritual, que es esta vida que tiene que volver a generarse. ¿Cuándo es que tú tienes que generar algo nuevo? ¿Por qué tú tienes que generar algo nuevo? ¿Qué ha pasado con lo antiguo? Se deterioró, está muerto. Ya, se deterioró a tal punto que ya no es útil, ya no sirve. Que no sirve y que está muerto. Está muerto. De ahí la expresión que nosotros, la Escritura habla que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, esa primera generación, ese primer generar espiritual murió. Murió al punto que la Escritura lo dice claramente, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por lo tanto, tenía que haber una regeneración. Esa vuelta a generar es prácticamente comenzar de nuevo. Y es lo que la Escritura nos menciona acá. Miren, respondió Jesús, capítulo 3, versículos 5 al 8. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nació de agua y del Espíritu, acá vamos a hacer énfasis en el Espíritu, luego tú puedes buscar esto de nacer en agua para que lo tengas mucho más claro, ¿sí? Me enfoco en el Espíritu. Y del Espíritu, algo dice después, no puede entrar en ¿qué cosa? En el reino de Dios. Bien, no puede entrar. Si no ha sido regenerado, no puede entrar. Es decir, el viejo, el primer generar que se dio, ya estando muerto, no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ser algo que nazca de nuevo y que nazca del Espíritu en este caso. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bien, entonces, ¿cuál sería el sinónimo de regeneración? Nacer de nuevo. Bien, sería lo que dice acá, os es necesario. Miren, la palabra nacer se repite un par de veces, ¿sí? Miren, versículo 5, el que no naciere. Versículo 6, lo que es nacido. Versículo 6, lo que es nacido. Versículo 7, nacer de nuevo. Y versículo número 8, nacido. ¿Ven? Esa es la relación del texto. Cuando ustedes empiezan a relacionar las palabras del texto, van a encontrar un hilo conductor. El hilo conductor del capítulo 3 de Juan, versículos 5 al 8, es la palabra nacer. Nacer. Eso le va a dar la luz a todo el texto. Entonces, aquí uno puede decir, pero hermano, entonces, ¿para qué le pone regeneración? ¿Por qué no le pone mejor, ¿cómo se llama? Nacer. Nacer de nuevo, ya está. Es verdad. Ustedes pueden borrar la palabra regeneración, hermano. Si quieren ponerla ahora ya al tiro y colóquenle nuevo nacimiento. Es lo que el texto está diciendo. ¿Entienden? Ahora, esto es importante. Miren lo que pasa. Cuando uno dice, le pregunta a la persona, hermano, ¿cómo usted entra al cielo? ¿Cuál es la respuesta? Que tiene que volver a nacer de nuevo. Ya, sí, bien. Pero ¿qué más? ¿Qué más le decimos a la persona?
que tiene que reconciliarse con Dios, cambiar Bien. su vida, Y tiene, arrepentirse y tiene que creer en quién. en En Dios. En Cristo, Que tiene que creer en Cristo, ¿cierto? el Para la Salvador. limpieza de los pecados. Sí, ¿Y sí. dónde está nuestro centrarnos? ¿Dónde nos centramos? ¿En qué persona en particular nos centramos en la salvación? Ah, Jesucristo. Cristo. Bien, es correcto, claro que es correcto. Pero no podemos dejar de lado lo que el texto dice. ¿Quién de las tres personas de la Trinidad efectúa el nuevo nacimiento? El Cristo. Espíritu, Santo. El Espíritu Santo. A ver, estoy escuchando distintas voces aquí. A ver, no voy a hacer eso que levanten la mano, pero ¿quién dice que es Cristo? El que nos hace nacer de nuevo, ¿eh? Es que a través de Él se hace, o sea, a través de Él, por medio del Espíritu Santo, es el que... A ver, no sé si Víctor está levantando la mano o está jugando con el... Bien, ahora, yo no quiero confundirle, tampoco quiero que hacer preguntas capciosas, que sé, pero solamente para que vayan entendiendo, hermanos, que no podemos sacar al Espíritu Santo de algo tan importante como la salvación, ¿entienden? El texto nos Sí, dice porque, claramente. pastor, Sí. o sea, a través de Cristo tenemos la salvación, claramente, pero el Espíritu Santo es el que nos convence, es un trabajo ahí completo, siempre está trabajando la Trinidad. Gracias, sí. Vean versículo 5. El que no naciere del Espíritu, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Espíritu es el No. que No nacido del puede, Espíritu. No no puede puede. entrar al reino de Dios. No puede No puede. entrar. No puede entrar al reino. Hermano, esto es fundamental. Por eso que a veces cuando nosotros compartimos el Evangelio, tenemos que compartir también estas verdades. Es cierto, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? El consumado es de la cruz, absolutamente. Y acá entra Dios, el Espíritu Santo, haciéndonos nacer de nuevo. Entonces, estas verdades son fundamentales que la entendamos porque es la forma en que vamos a lograr transmitir a la gente. Porque el versículo 6 dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, está hablando un rabí con otro, que sabían de lo que estaban hablando. Pero, al parecer, ¿cierto? Tenemos un hombre como Nicodemo, que cuando se le pregunta esto, la respuesta de Nicodemo es muy particular, ¿cierto? Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo cuando Jesús le empieza a hablar de que tenía que nacer de nuevo? ¿Cuál fue la respuesta de Nicodemo? ¿Y cómo puede hacer ¿Cómo eso? puede un hombre viejo Con una nacer, entrar al pregunta. vientre de su madre de Claro, nuevo? ¿cómo voy a hacerlo? Y nos damos cuenta que él tenía solamente una parte de la historia. Tenía una parte. ¿Cuál era la parte que tenía? ¿Cuál es la parte que él tenía de la historia? A ver, de la redención. La parte por Eh, obras. Ya, hablando de la ley, dices tú, el ¿no? el creer en Dios, esa parte Bien. él la tenía. ¿En qué, en particular en qué? De creer en Dios. Acuérdense, él era un hombre de Biblia, hablemos así del Antiguo Testamento. Sí. ¿Qué creían ellos? ¿Cuál era su Que esperanza? que el Mesías iba a venir. Allá está. Sí. Esto lo tenían claro. El Mesías venía el Cristo, alguien venía, un Redentor venía. Pensaban que iba a ser un gran guerrero, qué sé yo, pero en el fondo creían que alguien venía. Porque no estaban conscientes plenamente, era de otra cosa. Era de que había que nacer de nuevo, y eso es lo que le plantea Jesús a él. Por eso él queda desconcertado. Por eso la respuesta de él.
¿Por qué tú y yo sabemos esto? Y decimos, ah, mira qué ignorante este Nicodemo, no. ¿Por qué lo sabemos tú y yo? Porque ya lo hicimos. Porque lo leemos en la Biblia y en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento. Exactamente, porque nosotros tenemos todo el panorama ya hecho, tenemos todo el rompecabezas. Nicodemo todavía ni tenía todo el rompecabezas. Era como, a ver, ¿de qué me está hablando Jesús? ¿Cómo nacer de nuevo? No, pero ¿cómo tengo que hacerlo si yo soy un hombre viejo? Y empieza a pensar cómo podría ser. Si Dios dejó, y ese fue el error, hermanos, del pueblo judío, se olvidaron de Dios, el Espíritu Santo. Se olvidaron. Estaban tan centrados en el Mesías, el Mesías, el Mesías. Ahí tú ves la diferencia entre Simeón, que esperaba la redención de Israel. Por eso que el Espíritu Santo viene sobre este hombre ya viejo y le hace ver que quien estaba ahí era el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso estos textos que son muy conocidos, tenemos que seguir sacándole el jugo, ¿sí? Entonces, recuerda cuántas veces en estos 4 versículos, del 5 al 8, se nos habla de la regeneración. Nos habla de la resurrección. ¿Por qué es importante la resurrección? Es importante porque cuando uno piensa en Cristo, y lo vemos en Semana Santa, que Él resucitó, todo, acá en Romanos capítulo 8, yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 11, vamos a encontrar muchas verdades. Hay un par de verdades re importantes acá. Pero hay una en particular que yo quiero que tú puedas ver en el texto. En Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál sería para ustedes la palabra clave acá en el versículo 11? ¿Cuál sería para ustedes la palabra clave? No es el Espíritu, no es Cristo Jesús. Mora. ¿Por qué? ¿Por qué sería para ti la palabra morar? Porque hace como un énfasis en que aquel que levantó de los muertos mora en vosotros. Después vuelve a decir, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Le está hablando al creyente. Bien. Pero, pastor, en relación a la palabra resurrección. No, en relación al texto mismo. Claro, o sea, porque todo está involucrando en la resurrección. ¿Cómo se menciona la resurrección? Dice, levantó de los muertos, ¿cierto? Sí. Primera cosa. Después se vuelve a repetir, levantó de los muertos. Después habla de vivificará vuestros cuerpos mortales, eso está hablando de la resurrección, ¿cierto? Hace 3 veces la alusión a la resurrección, no en la palabra así, resurrección, pero sí lo que entendemos que levantar de los muertos es resucitar, levantar de los muertos es resucitar, y vivificar también los cuerpos mortales, o sea, darle vida a un cuerpo mortal, eso es entonces también resurrección. Y dice claramente que es el espíritu, es el mismo espíritu, esta es la idea, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. O sea, el espíritu que levantó, que resucitó a Jesús, también hoy mora en el creyente. Este es el punto. Hoy mora en el creyente. Y después lo repite de nuevo, miren, y el que levantó de los muertos a Cristo, el que resucitó a Cristo, algo va a hacer con nuestro cuerpo el día de mañana. Va a vivificar, lo va a resucitar, esta es la idea, y menciona por quién. Y ahí, ¿quién corresponde a Dios el Espíritu Santo? Quien mora en vosotros. ¿Sí? Por eso es muy importante esto de, sí, vamos a resucitar. Exactamente. ¿Cómo va a ser? Va a ser la obra de la misma persona
que levantó a Cristo Jesús. Es decir, ¿quién fue el que levantó? El texto nos queda muy claro. ¿Quién fue el que resucitó a Cristo? El Espíritu. El Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que dijo Cristo? ¿No? Cristo nos dijo, yo entrego mi vida, ¿y qué dijo después? Y la vuelvo a tomar. Allá está. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Esto fue lo que dijo Jesús, ¿cierto? Y en Sí. palabra fiel. Ahora, en ese, la vuelvo a tomar. Está hablando de que iba a resucitar, ¿cierto? Sí. Bien. ¿De quién fue la obra? De Dios. Del Espíritu. Allá De está. Dios. Allá está la unión, hermano. No podemos separar a Dios. No, se puede No separar. podemos colocar cajitas. A mí me gusta la teología sistemática, por supuesto que sí, pero también es media como lo que vemos de repente como en Zoom, una cara por aquí, otra cara por allá, y a veces no hacemos la conexión. Y eso a veces es peligroso no hacer la conexión. Cristo dijo, yo entrego mi vida porque tengo el poder de entregarla y tengo el poder de tomarla de nuevo. Y en ese tomarla de nuevo, Él menciona, la Escritura nos menciona, es el Espíritu Santo quien lo levantó de los muertos. Esto dice el texto, ¿no? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. Hermanos, ¿saben la tremenda bendición que tenemos? Que Dios, el Espíritu, está morando en nosotros. Pero es Dios el Espíritu, ¿no es así? Claro que sí. Es Dios el Espíritu. Ahora, fíjense, el mismo Dios, Dios el Espíritu, la parte de la Trinidad, la persona de la Trinidad que levanta a Jesús, la Biblia nos recalca 2 veces en este pasaje que esa persona mora en nosotros. Mora, vive en nosotros. Era totalmente novedoso para los romanos, ¿o no? Una vez más, para nosotros no es novedoso porque Para los nosotros judíos. hemos leído varias veces. Para los Pero judíos, hermano Juan. Para los judíos y también ya. para los que iban a empezar a leer esta carta, ¿cierto? Que iba a ser transmitida. Ya, ¿Por qué iba a ser novedoso? Porque ¿cómo morando el judío? ¿Cómo morando si el Espíritu Santo venía? ¿Sí? No tenían esto como de la morada eterna, esta morada permanente. Nosotros sí, pero saben, hermanos, todo esto para la iglesia, para los primeros creyentes, fue todo se le abrió el entendimiento de una forma real. Ahora, nosotros tenemos todo el panorama. Por eso es que nosotros no deberíamos tener miedo a la muerte. Porque el mismo Dios que levantó a Dios el Hijo es el mismo que te va a levantar a ti y a mí el día que muramos. Amén. Y eso debe darnos la esperanza. Esa es la esperanza del Evangelio. La esperanza de la vida eterna, el perdón de pecados a través de Jesús. El envío del Hijo a través del Padre y el nuevo nacimiento a través del Hijo. A través del Espíritu Santo. Y con esta morada que se nos menciona allá, que realmente es espectacular. ¿Sí? Espectacular. Ya. Hay que avanzar porque así no vamos a llegar al final. El Espíritu Santo, hay 3 cosas que nosotros, ustedes pueden a través de la Escritura ir probando. Probando en el sentido de darse cuenta. ¿Sí? 3 cosas importantes. Dios, el Espíritu Santo, es persona, como lo es el Padre y el Hijo. Dios, el Espíritu Santo, es divino, como el Padre y el Hijo. Y también el Espíritu Santo es igual que el Padre y el Hijo en cuanto a todo lo que va a ser los dones espirituales. ¿Sí? Esto de los dones lo vamos a ver en una clase posterior, pero acá va un adelanto muy importante. ¿Sí? Entonces, hay 3 argumentos importantes iguales: la personalidad de la Trinidad, la divinidad de la Trinidad y la igualdad de la Trinidad. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde vamos a fijarnos? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 12,
versículos 4 al 6, ¿no? Un par de 3 versículos, nos van a mostrar esto, ¿sí? Vamos a ver esto, que hay una igualdad en relación a lo que son los dones espirituales, ¿sí? Estos dones que a veces nos confunden, o sea, no nos confunden, sino que no queremos tratarlos porque, bueno, se nos pueden ir para allá la mano, este hermano quiere hablar en lengua, este otro quiere interpretar, este otro no sé qué comió y ahora quiere profetizar, y empezamos como a desdibujar lo que hermosamente está en la palabra. Miren lo que está en la palabra. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bien. ¿Qué palabras se repite 3 veces en estos versículos? El mismo. El mismo. Bien. Se repite la expresión es el mismo. ¿Sí? ¿Otra palabra que se repite 3 veces? Diversidad. Diversidad. Esta es la diversidad en la igualdad. Voy a explicarlo. Ahora bien, dice el texto, hay una diversidad de dones. ¿Qué significa diversidad de dones? Que hay muchos dones. Bien, que hay distintos dones. Esta es la idea, ¿cierto? Hay distintos dones. ¿Quién está relacionado con los dones según el texto, versículo 4? El Espíritu. Bien, la persona entonces de Dios, el Espíritu. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. El Espíritu es el mismo, hablando que es el Espíritu Santo. Muy bien. Versículo 6. Se nos habla de otra diversidad. ¿Cuál es la otra diversidad? El 6. Operaciones. No, Operaciones. no, en el 5, perdón, el 5 al 5. Ah, ya. De ministerios. Bien. Vemos entonces que hay otra diversidad. Hay otros distintos ministerios. ¿A quién están relacionados los ministerios? Al Señor. Ahí están relacionados con el Señor, hablando de la segunda persona de la Trinidad, hablando de Jesús. Bien, versículo 6. Hay una tercera diversidad. ¿Cuál es? Operaciones. 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 Muy bien. ¿Y a cargo de quién? Hablemos así, ¿están a cargo las operaciones? De Dios, el Padre. De Dios. De Dios el Padre. Dones, ministerios y operaciones. Todo esto es lo que nosotros entendemos está bajo lo que se conoce como dones espirituales. No hay uno mejor que el otro, porque los dones, versículo 4, están relacionados con los ministerios, y los ministerios están relacionados ¿con qué cosa? Las operaciones. Con las operaciones. Bien, ¿entendemos aquí la palabra operación? No me digan que apendicitis y esa cuestión. De operación, perdón, hermano, no debo decir estas cosas, ni menos que queden grabadas, pero ¿cuál es la idea de operaciones? Actividades. Exactamente. Claro. Sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué más de actividades? ¿Qué más le suena la palabra operaciones? Cómo actúa, cómo opera. Bien, cómo opera, ¿cierto? Cómo se efectúa, cómo se lleva a cabo. Bien. Nombremos un don. ¿Cuál sería el don? A ver, mencionen un don, a ver. El don de administrar. ¿El don de? Enseñanza. Ya, vamos a hablar del don de la enseñanza. Bien, el don de la enseñanza. ¿Quién lo da? El Espíritu. El Espíritu. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. No es el pastor, hermano. No es el misionero. ¿Vamos? Bien. Ahora, el don de la enseñanza, para que pueda ser, para que se logre llevar a cabo,
¿Bajo qué categoría tiene que estar? Maestro. ¿Bajo un ministerio? Porque el Bajo un ministerio. ¿sí? ¿Cuál sería el ministerio de, del del pastor o maestro. enseñar? Pastor De o maestro. servicio. ¿Ya? Ministerio. Pastor y maestro. Hablamos Enseñanza. entonces de el don, si el don de la enseñanza, el ministerio tiene que ser establecido para que alguien lo haga. A ver, Ministerio de Economía. ¿Cómo se llama el hombre que está a cargo del Ministerio de Economía? Ministro de Economía. Ministro de Economía. Muy bien. Ministro de Economía. Economía, ministro de Economía. ¿Y cuáles serían las operaciones? Tenemos el qué, tenemos el quién. ¿Qué nos ¿Y el falta? cómo? Ahí está. ¿Cómo? Economía, ministro de Economía. ¿Y cuáles serían las operaciones? El Ceremi. Bueno, podría ser una institución Sí. que lleve a cabo lo que baja el ministerio. ¿Qué es lo que baja el ministerio, hermanos? ¿Qué es lo que tiene que bajar el ministerio? Políticas, reglas, normas. El cómo se va a hacer. Exactamente, las políticas Políticas. del cómo ese ministerio va a funcionar. ¿Se entiende? Sí. Cuando vamos a la escritura, si alguien dice que tiene un don de la enseñanza, esa persona tiene que estar bajo un ministerio. Ese ministerio, esa persona es un maestro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, maestro o maestra. No, ustedes entienden que el don de la enseñanza no es que se le dio solamente al hombre, ¿verdad? Sí. Hay mujeres también que enseñan. Bien. Bien. ¿Y la operación está bajo quién dijimos? ¿Bajo qué persona de la Trinidad? Bajo Dios Dios. Padre. Padre. Bajo Dios, para que ese don que tiene la persona se ministre. Este es el tema de los dones. Vamos a verlo en clases más adelante, si Dios lo permite. Pero quiero que les quede claro esto. La secuencia, ¿por qué la igualdad? ¿Por qué el Espíritu Santo no es menor ni que el Señor, ni que el Padre? Que no hay entre ellos yo soy mejor porque yo di el don. No hay acá eso. La igualdad se presenta. El don es dado por el Espíritu, el ministerio es dado por el Señor y las operaciones son dadas por Dios. ¿Sí? Este es muy importante porque normalmente cuando se enseña el tema de los dones, como que se mete todo bajo Dios el Espíritu Santo. Pero vemos por la Escritura que no. Cuando tú vas, por ejemplo, a Efesios y se nos habla de los evangelistas, de los pastores y maestros, etcétera, lo vamos a entender entonces como ministerios, que es donde el Señor tiene que ser la cabeza de esos ministerios. ¿Sí? Y ahí, obviamente, cuando hablamos de sabiduría, de entendimiento, de cómo llevarla a cabo, obviamente que morando el Espíritu Santo en nosotros, Él nos quiere llevar, obviamente, a que esto se ministre de la mejor manera y que lo que vamos a hacer realmente pueda honrar al Señor. ¿Por qué es importante entender esto de las operaciones bajo Dios? Por una razón muy sencilla. Porque al final de cuentas es Dios quien quiere llevarse la gloria y la honra de lo que Dios, el Espíritu Santo, dio a cada uno de sus hijos. Porque si no, el creyente va a empezar a hacer, va a empezar a operar de la manera que él quiere, como quiere, y para su propia honra y para su propia gloria, y no para la gloria de Dios. ¿Sí? Por eso que este punto es muy, muy importante que lo entendamos. ¿Sí? La asociación que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo es divinidad, antes era personalidad,
e igualdad. 3 puntos importantes, ¿sí? Pregunta de prueba, ¿sí? Para que sepan. Personalidad, divinidad e igualdad. ¿Ah? Bien. Terminamos con 2 pasajes nomás que unen el Antiguo Testamento con el Nuevo, en cuanto a la persona de Dios, el Espíritu Santo. Isaías 6, versículos 8 al 10, un pasaje muy conocido, muy usado, especialmente por el misionero, pero miren lo que dice acá, es, Isaías 6, 8 al 10. Después oí la voz del Señor. Esto es muy importante que lo leas. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Escucharon esto muchas veces, verdad? ¿Este pasaje? Sí, muchas veces. Bien. Sí. O después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, está hablando Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, anda, esto es muy importante, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bien. ¿Qué está hablando ahí? ¿Está ahí capítulo 6? El Señor. Está Ese hablando Dios. ahí, ya, está hablando La Dios, Trinidad. para nosotros está hablando Dios, según el Sí. texto así, viéndolo directamente, está hablando Dios, ¿cierto? Y después, Sí. ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ese por En nosotros, plural. está en plural, entonces está hablando de la Trinidad. Hechos, capítulo 28. Este es el texto que vamos a colocar al lado de Isaías capítulo 6. Isaías 28. Y como no, Isaías 28, 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. A ver, Hechos capítulo 28, versículo 25. ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? El profeta Isaías. Habló el Espíritu Ya, Santo. el profeta Isaías, pero dice que habló el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu por Santo. medio del profeta Isaías, ¿cierto? Fue el Espíritu Sí. Santo el que habló. Les dice prácticamente lo mismo que ya leímos en lo anterior. Ahora, en Isaías, capítulo 6, Dios hablando, le dice, la voz del Señor, oí la voz del Señor, le enviaré, irá por nosotros, hablando de la Trinidad en su conjunto. Oye la voz del Señor, oye la voz de Dios, ve, escúchala, que esto obviamente viene de la Trinidad para la palabra nosotros, pero en Hechos capítulo 28 se nos dice quién de la Trinidad fue el que habló. ¿Sí? ¿Quién fue? La Trinidad. El Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Sí? Fue Y la después el Trinidad Espíritu Santo. bajo el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahí vemos esta deidad de Dios, el Espíritu Santo. Vemos esto, cómo se van uniendo los puestos. Uno más y terminamos. Éxodo capítulo 16, versículo 7. En el fondo era la divinidad. O sea, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Le está dando la categoría 1000% de Dios, igual como la Trinidad. Tal cual. No está en ningún momento bajando, no, tal cual. Creo que lo ni que más Dios arriba hace ni más ahí, abajo, al mismo nivel. exactamente, y lo que está haciendo en el fondo Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo, ahí es dar como esa claridad, ayudarnos a que el texto ahora, que fue dado para el Antiguo Testamento de una forma más general, ahora el texto en el Nuevo Testamento como que nos queda un poco mucho más claro, o Dios quiere aclarar, fue Dios el Espíritu Santo, obviamente dentro de la Trinidad, ¿sí? Éxodo capítulo 16, versículo 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová.
Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Eso dice Éxodo 16:7. Lo contrastamos con Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9, y dice, por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo de nuevo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Sí? Acá, Éxodo 16, está hablando de Jehová, está hablando de la Trinidad. Y acá, entonces, se nos establece de una forma mucho más abierta que fue dentro de la deidad completa, es Dios, el Espíritu Santo, el que tenía la voz, el que dijo. ¿Sí? Entonces, acá, hermanos, es donde yo, realmente a mí me encanta esta parte de la deidad del Espíritu Santo. Porque en ningún momento, como en las sectas falsas lo quieren, lo ponen, es alguien menor, o ni siquiera le dan la atribución, los atributos de Dios. Nosotros debemos, como realmente hombres de la palabra, mujeres de la palabra, levantar la persona del Espíritu Santo al nivel que le corresponde. ¿Me entiendes? No está como por ahí el Espíritu. No, es Dios el Espíritu Santo, es Dios pleno, absolutamente pleno. Entonces, en esta clase hoy día, era eso, levantar o poner claro la deidad del Espíritu Santo en eventos como dijimos, Isaías 6, muy conocido por nosotros, con el libro de Hechos y Éxodo, con el libro de Hebreos. ¿Sí? Bien, hasta aquí llegamos. Ya hemos pasado la hora, pero me gustaría, ¿hay alguna inquietud, primero que nada? No sé si será posible volver a hablar cuando comenzó dimos el ejemplo de que de los dones, hablamos de la enseñanza, de las operaciones, de la diversidad, de la diversidad. Sí. ¿Cómo es eso? Eso no me quedó claro, por favor. Bien. Cuando nosotros hablamos de los dones, tenemos que entender en cuenta que los dones son distintos. Cuando habla de diversidad es que son distintos. ¿Sí? Hay una diversidad. ¿Sí? Es decir, no hay uno solo, no son del mismo color, sino que son distintos dones. Esta es la idea. ¿Sí? Esa es la palabra diversidad, nos muestra que somos distintos. Aquí, por ejemplo, nosotros somos todos creyentes, pero somos todos distintos, ¿cierto? Distintas nacionalidades, por ejemplo, tenemos acá un hermano uruguayo, ¿cierto? Tenemos chilenos, qué sé yo, pero tenemos, por ejemplo, gente que aquí estamos viviendo en 3 países distintos. Esta es una diversidad, ¿entiendes? Y los dones son así, son diversos, son distintos, son diversos, no son tantos, en realidad, cuando uno empieza a ver la cronología de los dones, tú te vas dando cuenta que a nivel de dones, cada vez se va minimizando la cantidad. Vamos a llegar a Pedro, y Pedro te dice, el que tiene un don, ministrelo. Ni siquiera te dice que el que tiene muchos dones, sino que te habla que tiene un don. Y claro, cuando uno ya entiende el tema de los dones, se da cuenta que si Dios te dio un don, es suficiente, vas a tener toda tu vida para poder desarrollar ese don que Dios te dio, ¿sí? Bueno, esa, hermana, es la diversidad. Son distintos. Los dones son distintos, ¿sí? Bien, como los dones son distintos, los ministerios para llevar a cabo esos dones también son distintos, ¿sí? No son todos iguales. Por ejemplo, no podemos hablar de ministerio de la enseñanza y el ministerio de misericordia, que sería lo mismo. No son lo mismo, son 2 cosas distintas, ¿sí? Dios a uno le encargó, por ejemplo, el don de la enseñanza, y a otros, por ejemplo, le encargó el don de misericordia. Y uno dice, pero hermano, don de misericordia, pero si todos tenemos que ser misericordiosos. Sí, es verdad, tenemos que todos ser misericordiosos. Pero hay gente que tiene un don de misericordia mayor. totalmente marcado, totalmente marcado.
Otros que tienen el don de la enseñanza totalmente marcado, y así uno puede ver. Entonces son ministerios distintos, porque el don es distinto. Y lo que llevamos a cabo, que sería la operación, ese sería el cómo lo hacemos, también obviamente que es distinto, porque los dones son distintos y los ministerios son distintos, ¿sí? Por ejemplo, si yo, supongamos, Johnny aquí tiene el don de la enseñanza, y no creo que él venga a dar una clase trayendo, por ejemplo, canastas familiares para repartir a los desposeídos, por ejemplo. ¿Qué le diríamos? Johnny, parece que no, para otra gente. Nosotros queremos ahora estudiar la Biblia, ¿cierto? Eso le diríamos, ¿verdad? Entonces, Johnny, parece que eso es para la gente que está en otro lado. Bueno, esa es la idea. El cómo lo llevamos a cabo va a depender del don que tengamos y del ministerio, cómo lo vamos a llevar a cabo. ¿Me expliqué, hermana? Sí, mejor. Esa es la diversidad, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Entre los dones son diferentes, los ministerios van a ser en base a los dones, por lo tanto son distintos el uno del otro. Y la forma como vamos a llevar a cabo el ministerio de los dones también va a ser distinto. Va a ser distinto. Incluso dentro a veces del mismo don, ustedes saben, donde la enseñanza no significa que, por ejemplo, hoy día estamos así enseñándolo, por esta vía, ¿verdad? El domingo, por ejemplo, ya la iglesia se junta y lo hace presencialmente. Otros lo hacen en casa, otros lo hacen en otro ambiente, en un aula, o en una sala de... En fin, eso ya es la forma distinta en cómo lo llevamos a cabo. Bueno, ¿estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, hermano. Hermanos queridos, termino con el último versículo y así nos vamos ya a la casa. Lo leímos, pero lo quiero dejar como un desafío para nuestras vidas, ¿sí? 2 de Corintios 3:18. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de la transformación. No nos olvidemos de que no por haber creído, no por haber sido Dios teniendo misericordia de nosotros, nos creamos que ya estamos listos. Necesitamos ser transformados hasta que el Señor venga por nosotros, ¿sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa transformación, hermanos, Dios, el Espíritu Santo, quiere hacerla todos los días en ti y en mí. Y tenemos que ser lo suficientemente humildes para dejarnos ser transformados, ¿sí? No creamos que estamos terminados. Nadie está terminado en su proceso de santificación. Sí, en la salvación, sí, en la eternidad ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero en esta vida seguimos siendo transformados, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude, amén. Que dejemos que Dios, el Espíritu Santo, trabaje en nuestra vida. ¿Eh? Bueno. Pastor, y lo último, lo siento, lo último, cuando estaba hablando de Nicodemo y dijo que teníamos que ser, ¿cómo fue la palabra? A ver, cambiados por agua, el espíritu, Sí, por agua. Sí. Esa es la tarea que les dije. Ustedes van a buscar ahora qué significa esto de el agua que menciona allí. ¿Por qué es mencionada nacer de agua y del espíritu? ¿Sí? Así que eso ustedes lo van a hacer, ustedes lo van a estudiar, lo van a buscar y me lo van a mandar en un pequeño escrito, ¿sí? No se entusiasmen, no me manden muchas hojas. Busquen, pero denme su respuesta. No quiero la respuesta ni de MacArthur, ni de Piper, no quiero la respuesta de otro, quiero su respuesta. ¿Qué es lo que entendieron en base a eso? ¿Estamos claros? Bien. La próxima semana tienen prueba. Según el cronograma, tienen prueba la próxima semana de los primeros 3 estudios, es decir, de
la semana pasada y hoy tenemos entonces la prueba para la próxima semana. Yo sé que algunos de ustedes no trabajan con computador, sino que solamente con el celular. Y sé que debe ser, para mí sería muy complicado trabajar así, pero sí, David, Víctor, te vi. Entonces voy a intentar hacer una prueba lo más sencilla posible, pero no tan sencilla porque yo quiero conocer algunas respuestas de ustedes. Entonces yo la prueba se la voy a mandar a ustedes, a su correo, de mi correo, no en la plataforma, esto, escúchenlo bien, no lo voy a enviar por la plataforma, lo voy a hacer directamente a su correo. Yo el lunes que viene voy a estar con ustedes, es decir, yo voy a estar presente, voy a estar acá. Entonces cualquier duda que surja, simplemente ustedes me mandan un WhatsApp o algo así y yo les voy a responder. Van a tener 1 hora para responder esa prueba. Va a ser desde las 8 de la noche de ustedes hasta las 9, 1 hora completa, ¿sí? Va a ser en base al tema 1, al tema 2 y al tema 3 que ya hemos visto, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo, pastor, no tengo computador, no puedo trabajar en él, solamente con teléfono, nada más. Sí. Yo eso lo sé, por eso que voy a ver si puedo hacer una prueba diferenciada para usted, para que me responda de una forma un poco más concisa, o si no, buscamos la forma para que lo hagamos, hermano, ¿sí? Así que no se preocupe, vamos a... Pastor, una pregunta, Pastor Juan. ¿La prueba cómo es? ¿Con desarrollo? ¿Es con alternativa para el computador? ¿Cómo es? Sí, la mayoría de ustedes trabajan con un computador, ¿cierto? ¿Sí? Sí, bien. Entonces lo que yo normalmente me gusta hacer cuando no son muchos alumnos, me gusta hacer pruebas de desarrollo. Es decir, pues yo quiero saber lo que están pensando, ¿sí? También a veces incluyo cosas como verdadero o falso, cosas así como... objetiva. Claro, pero me gusta más conocer algunos pensamientos de ustedes, ¿sí? O con completar. Conceptos que hemos visto, por ejemplo, inmanencia, todo lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, vean el link que les mandé, porque algunas preguntas están basadas en ese material que les mandé, en el link sobre inmanencia, ¿sí? Bien. Pastor, una pregunta, sí. ¿A dónde lo mandó? Que yo no he visto, ¿lo mandó al correo? Sí, no, lo mandé a la plataforma, ahí mandé el link, solamente está en la parte de avisos, pastor. Sí, exactamente, en la parte de aviso, tiene que haberle llegado un correo a ustedes, y ahí aparece un link, abren el link, y van a encontrarse con el documento, ¿sí? Es cortito el documento, pero es muy bueno. Pastor, sí. Le hago una consulta. Lo que pasa es que yo tengo algunas actividades y me comprometí para el próximo lunes porque miré nuestro calendario y como no vi para el próximo lunes videollamada, dije va a ser quizás en otro horario o en cualquier horario. Durante el día me imaginé. Entonces, y la verdad que yo voy a estar desde las 7 como hasta las 9:30 más o menos en una reunión. No importa, ¿qué posibilidad hay? Lo hacemos durante el día, ¿sí? Tú dime la hora que más te acomode, y yo te voy a mandar la prueba especialmente a ti, a tu correo, y vas a tener la misma hora, la respondes y me la devuelves. Perfecto, ya, entonces... Sí, ustedes tienen mi número de WhatsApp ahí, me escriben y acomodamos la, ¿sí? Solamente eso es solamente en casos particulares, como en el caso de Felipe, que ya tiene agendada una reunión, ¿sí? La idea es que el resto no se vaya a colgar con otras cosas, porque tampoco voy a tener tiempo para que una prueba acá. Disculpe, pastor, ¿me puede dar su WhatsApp de nuevo o dictarlo? Bueno, se lo dicto para que lo anote. Así, bueno, es más 54 9 351 674 8975. Fantástico, muchas gracias, pastor. ¿Sí? Ahí ustedes me escriben